Hola a todos, hoy estudiamos un modo verbal llamado imperativo. Es aquel que suele aparecer en verbos empleados en manuales, en recetas, en textos publicitarios, situaciones en las que se dan consejos o orientaciones, ¿vale? En la página 68 del libro didáctico tenemos abajo de gramática en uso el imperativo en el lenguaje publicitario y en la propaganda. Hay varias estrategias lingüísticas para convencer y persuadir al lector a que se compre un producto o acepte una idea. Una de estas estrategias es utilizar el verbo en el modo imperativo, porque a partir del momento que digo compra, lleva, llama a, entonces confiero una fuerza a mi discurso. Es como si impulsionara el lector a que hiciera lo que quiero, ¿vale? Entonces, cuestión 2, a recordar que una cosa que no he dicho todavía es que estas primeras cuestiones 1 hacia 5 no necesitan ser respondidas en vuestros cuadernos. Entonces, cuestión 2 dice, el imperativo es el modo verbal que se utiliza dependiendo del contexto para instruir, aconsejar, ordenar, permitir y rogar, entre otras funciones. Aquí tenemos entonces una lista de las utilizaciones, de las situaciones en las que se utilizan este modo verbal. El imperativo no sirve solamente para dar órdenes, a pesar del sentido que guarda su nombre. Imperar, ¿qué es? Es ordenar, pero este modo no se vale solamente de órdenes. Generalmente se emplean verbos en imperativos para dar consejos también u orientaciones, que es el caso de las recetas. Y más abajo tenemos formación del imperativo afirmativo. Acá es la parte en que se describe la estructura del verbo, cómo se forman los verbos en modo imperativo. Y será entonces seccionada por persona, por pronombre personal. A cada pronombre se va a ver una orientación de estructura. Para cada persona vamos a saber cómo se monta el verbo. A ver cómo se realiza eso. El imperativo se usa solamente con tú, vos, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras y ustedes. ¿Qué pronombre hace falta aquí? El yo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de lógica. No voy a dar un orden para mí misma. No voy a hacer eso. Yo puedo dar una orientación, un orden o un consejo para tú, para vos, usted, para cualquier persona que no sea yo. Entonces, yo no existe en modo imperativo. Para tú, ¿qué hay? Página 69. La orientación de la estructura del verbo imperativo para tú es que vamos a mirar el verbo en presente de indicativo para la persona tú y vamos a sacar de esta forma la S. Por ejemplo, en presente de indicativo para tú, el verbo saltar, ¿cómo se dice? Tú saltas. Saltar en presente de indicativo, tú es saltas, tú saltas. Pero cuando voy al imperativo, esta S no más existe. Tú saltas solamente hasta A. Tú salta. Otro, tú come, tú escribe. Entonces se saca la S del presente de indicativo. Para usted, usted tendrá otra orientación de estructura, ¿vale? Ustedes, nosotros, vosotros, todos tendrán orientaciones de formación estructural. Vamos a leerlas todas y tener en mente que
Esas serán reglas. Estas serán las reglas, pero siempre hay las excepciones. Y estas excepciones llamamos de verbos irregulares. Son aquellos verbos que no siguen las reglas. Un ejemplo es decir, hacer, poner, salir, ser, tener, venir y ir. Para estos casos tenemos que memorizar. Tenemos que memorizar cada caso, ¿vale? Porque ellos no seguirán reglas. Y llegando a la página 70, tenemos algunas cuestiones que son de conjugación de verbos. Por ejemplo, la sexta dice, conjuga en tu cuaderno los verbos trabajar, comprar, correr, vivir y dormir en imperativo afirmativo. Así que necesitamos mirar las reglas estructurales de la página 69 para responder a estas cuestiones. Séptima cuestión. Observa la conjugación del verbo morir en el imperativo afirmativo. ¿Qué tipos de irregularidades ocurren en la conjugación del verbo? ¿En qué personas gramaticales ocurren esa o esas irregularidades? Ejemplo, tenemos ahí la tabla del verbo morir. ¿Y qué dice? Tú muere, vos morí, usted muera, nosotros muramos, vosotros murí y ustedes mueran. ¿Algún desvío a la regla? ¿Sí o no? Si hay, entonces ¿en qué persona? En tú, en nosotros, en usted. ¿En qué persona ocurre esta irregularidad? Después pasamos al imperativo negativo. No es solamente poner un no antes del verbo. No, tenemos algunas orientaciones. La forma del verbo en imperativo también cambia, también sufre una mudanza. Por ejemplo, tú y vos. Se les añade la terminación es al radical. ¿Qué es el radical? A recordar del verbo en la forma neutra, que es el infinitivo. El infinitivo. La terminación que tienen los verbos en infinitivo son AR, ER o IR. Amar, hablar, cambiar o decir, correr, dormir. ¿Ok? Entonces, estas formas en infinitivo, cuando yo saco la terminación AR, ER o IR, tengo el radical. Para formar el imperativo de tú y vos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el radical y añadir y sumar el ES. Ejemplo, hablar, saco AR y pongo ES. No hables. ¿Ok? Para usted se le añade la terminación E al radical. Mira, el radical es hacia R, compr, hacia R. Saco AR, A y R y pongo E. No compre. Usted no compre. Para nosotros, ¿qué se hace? Se le añade la terminación hemos al radical, o sea, sacar AR, la terminación AR y añadir hemos. No pensemos. Próximo. Vosotros o vosotras se le añade a la terminación eis al radical, que es continuéis. Añadiendo la terminación eis, continuéis. Y para ustedes, al radical se añade la terminación en. Gritar, por ejemplo, saco AR
y añado en, no griten. Así que resulta, por ejemplo, el verbo hablar. No hables tú o vos. Solamente el verbo hablar. Vamos a hacer esta conjugación de hablar. No hables tú o vos. No hable usted. No hablemos nosotros o nosotras. O no habléis vosotros o vosotras. Ustedes. No hablen ustedes. ¿Vale? Esta es la estructura un poco más simple, ¿verdad? Porque ella parte solamente de la terminación o de la... Un poco más simple, ¿verdad? Un poco más simple, ¿verdad? Porque ella parte solamente del infinitivo, del radical, la verdad, de verdad, del infinitivo. Y se saca la terminación para poner otra. Nona, conjuga en tu cuaderno los verbos de primera conjugación comprar y olvidarse. Y los verbos, no, solamente estos. Tú vas también a conjugar en tu cuaderno esta nona, igual que la sexta. Y después tenemos verbos de segunda y tercera conjugación, que son aquellos que en infinitivo terminan en er o ir. Con los verbos de segunda y tercera conjugación, respectivamente terminados en er e ir, la regla es casi la misma, solo difiere la vocal respecto a los verbos terminados en ar. Por ejemplo, la décima nos va a explicar eso mejor. Tenemos ahí los verbos y los pronombres. Pronombres tú, vos, usted, nosotros, nosotras, vosotros o vosotras y ustedes. No aparece yo. ¿Por qué? Porque no hay un orden que doy a mí misma. ¿Ok? Entonces, verbos de segunda conjugación. Beber es un ejemplo porque termina en ir. Beber. ¿Cómo eso se conjuga en imperativo? No bebas tú. No beba usted. No bebamos nosotros. No bebáis vosotros. Y no beban ustedes. Mira que los verbos de primera conjugación, las vocales al final eran distintas. Eran, por ejemplo, con la E. ¿Vale? Con la E. Y aquí es con la A. Bebas. Beba. Bebamos. ¿Ok? Verbos de tercera conjugación. Escribir. También escribir es un verbo de tercera conjugación porque termina en ir. Entonces, seguirá la misma regla de los verbos de segunda conjugación. Terminaciones a con a. No escribas tú. No escriba usted. No escribamos nosotros. No escribáis vosotros. Y no escriban ustedes. Las vocales son predominantemente en A. Ahora intenta conjugar en tu cuaderno los verbos cantar, aprender y partir, o sea, verbos de primera, segunda y tercera conjugaciones respectivamente. Las cuestiones que hay que responder son solamente décima, nona y sexta, ¿vale? Son solamente 3 cuestiones. Chicos, espero que os salgáis bien en esta actividad. Vosotros vais a evoluir muchísimo si comprendéis eso. ¿Ok? Un abrazo a todos. Chao.